como podemos ver los blastos, que son usualmente células grandes, mononucleadas, con escaso citoplasma, eh, y que son las que originan el problema, y las infiltraciones a distintos niveles, ¿no? Usualmente células grandes. Hasta acá, por ahí, me ha complicado diferenciarse sobre si este blasto es linfático mieloide. Eso se va a definir con las pruebas de citomorfología, o con la citoquímica, o con la o con la citometría de flujo que les mencionaba hace un ratito. Entonces, la clínica siempre va a ir apoyada en la deficiencia de alguna de las tres. Es fácil sospechar que si tenemos deficiencia de serie roja, vamos a encontrar anemia, cansancio fácil, fatiga, astenia, hiporexia, ¿no? Y todo este tipo de cosas que nos dan cuando tenemos glóbulos rojos disminuidos. Serie blanca, eh, que si bien es cierto, numéricamente pueden estar sobreestimados, 20.000, 30.000, 40.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, no significa, sin embargo, que sea una excesiva inmunidad del paciente, sino por el contrario, son células no funcionales, ¿no? A propósito, antes de que se me pase, quiero mencionar que el término hiperleucocitosis corresponde a recuentos superiores a 100.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Que un paciente tenga hiperleucocitosis lo pone en riesgo de infiltración cerebral, por ejemplo, infiltración testicular, por ejemplo, y de algunos otros órganos blandos, en los cuales haría una especie de secuestro, ¿no? En lugares santuarios como los que acabo de mencionar, cerebro o testículo, pueden ser fácilmente afectados cuando uno tiene hiperleucocitosis, que es una situación que suele darse con leucemia linfática aguda más que con mieloide, porque vamos a ver también que los glóbulos blancos mieloides suelen ser más grandes, voluminosamente más grandes, entonces es más difícil alcanzar por la viscosidad sanguínea recuentos de leucemia mieloide aguda tan altos, pero sí con leucemia linfática aguda, ¿no? Entonces, deficiencia serie blanca pueden estar muy altos en número, pero no son funcionalmente operativos. Esto implicaría que el paciente tenga una historia generalmente común de procesos infecciosos oportunistas, gérmenes de la comunidad, eh, que hacen que debute el enfermo con síndrome inflamatorio bastante intenso, neumonías. Usualmente los focos más eh, presentes son foco respiratorio, alto-bajo, digestivo, urinario, como los más comunes, ¿no? Y déficit de trombocitos. La deficiencia de plaquetas genera sangrado fácil, epístasis, menstruaciones más prolongadas de lo normal. Recordemos que es muy, muy posible encontrar en gente joven. Y petequias, equimosis espontáneas en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que podrían hacer pensar a alguien que el paciente llega a la emergencia por un síndrome de niño golpeado, ¿no? Maltrato en casa. Pero no, hay que prestar atención que podría ser el debut de una enfermedad hematológica aguda como la leucemia. Otros signos no tan previsibles son el depósito extramedular de blastos, como lo que podemos ver en partes blandas. Esto tiene una denominación vieja, antigua, clásica, sarcoma granulocítico o cloroma. Cuando uno hace la biopsia de estas lesiones se encuentra blastos, que son los mismos que están en sangre periférica o en la médula ósea, en una proporción superior al 20%, ¿no? Eso es lo que hace el diagnóstico de leucemia linfática o mieloide aguda, proporción de blastos superior al 20% en médula ósea, ¿no? Pero si acá sacáramos una biopsia, encontraríamos efectivamente blastos en un depósito extramedular y que en muchos pacientes puede, no, perdón, en pocos pacientes, de repente 5 o 10% de los casos, es un presagio del despertar de la enfermedad en sangre periférica. O sea, hay pacientes que tienen leucemia que debuta con el depósito extramedular de blastos, estos sarcomas granulocíticos o cloromas, y le sacamos la biopsia, perdón, le sacamos el hemograma y podría este ser normal en un mínimo porcentaje de casos, pero esto es posible. Sobre todo en leucemia mieloide aguda, ¿no? Pero también es posible con linfática aguda. En mieloide más bien vamos a ver más estas infiltraciones gingivales, eh, que se pueden dar en ambas entidades. Es un poco más frecuente en mieloide que en linfática, pero en ambas situaciones puede darse, ¿no? Infiltración gingival. Luego, el sistema nervioso central. Hace mucho tiempo, cuando hablábamos sobre los estudios por imágenes, mencionábamos esta entidad, carcinomatosis leptomeningia, que suele necesitar la utilización de resonancia magnética o con contraste. Recuerden, casi todo en oncología debe ser estudios con contraste, a no ser que el paciente tenga una falla renal, un problema ¿no? de disfunción renal importante, en cuyo caso hay que discutir el caso con los radiólogos, pero casi siempre usamos estudios con contraste. Pues bien, para detectar la carcinomatosis leptomeningia necesitamos usualmente resonancia magnética, ¿no? Porque a veces la infiltración es tan sutil que en tomografía pasa desapercibida. Recuerden que la tomografía también tiene problema
de los artefactos óseos por la calota y los huesecillos. Entonces, en unos casos es imposible detectarlo. Por eso se suele pedir, cuando uno tiene sospecha de infiltración leptomeningia, es mucho mejor pedir resonancia que tomografía. El otro punto que, como les mencionaba hace un rato, suele ser asiento de depósito extramedular en leucemia linfática aguda, no en mieloide por el tamaño del blasto, es la infiltración testicular. El paciente puede tratar, sobre todo en los casos en los cuales hay hiperleucocitosis, y ya ustedes saben qué cosa es hiperleucocitosis, puede haber infiltración gonadal por blastos linfáticos. Para el diagnóstico, siempre decimos que hay que hacer los datos de filiación, a ver si el paciente ha tenido una enfermedad previa, una mielodisplasia previa, exposición a radiación, a fármacos. De hecho, la posibilidad de hacer en leucemia secundaria a quimioterapia existe, es mucho menos del 1%, pero es como posible existe, está abordando esos rangos. Así que es importante un chico joven, una persona que debute con sospecha de leucemia linfática aguda, averiguar sobre exposiciones a quimioterápicos previos o a radiación también, antecedentes como mielodisplasia, otros síndromes genéticos como el Down, neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, por ejemplo. Mutaciones puntuales en PAC, CTB, TP53 y algunos otros genes que mencionamos a continuación aumentan el riesgo de esta entidad. En el laboratorio, obviamente acá le digo, el 98% tiene hemograma alterado, ¿no? Caracterizado esto por la exagerada cantidad de blastos, aunque debo mencionar que existe la leucemia aleucémica, que es aquella en la que puede tener un hemograma completamente normal, pero si hacemos el mielograma, el examen de medulosa, ahí deberíamos encontrar blastos en proporciones iguales o superiores al 20% respecto de la celularidad completa de la médula ósea. Respecto al campo bioquímico, alteraciones en perfil hepático, suelen darse para cuando, sobre todo en leucemia linfática aguda, existe infiltración hepática y una disfunción secundaria a la misma. Uno podría encontrar elevación de transaminasas, sobre todo gamma-glutamiltransferasa o fosfatasa alcalina, como signos más comunes, ¿no? Pero esto no por una manifestación propia de la leucemia, sino más bien de la infiltración hepática. Y esto es importante destacar por cuanto, cuando uno inicia tratamiento de leucemia o de cualquier otra entidad maligna, debe saber cuáles son los puntos afectados al debut para tenerlos en consideración a la hora de hacer las evaluaciones de efectividad del tratamiento, ¿no? Si yo debuto con un recuento de, por decir, 80.000 glóbulos blancos en sangre periférica, 50% de blastos en médula ósea, transaminasas a 3 veces el rango de lo normal por infiltración hepática, debería considerar la negativización de estos 3 escenarios para decir que mi paciente tiene respuesta completa, entre otras cosas, ¿no? Perfil de coagulación, las leucemias, sobre todo la amiloide, pero también la linfática, puede alterar el perfil de coagulación. Hay que, en ese sentido, dosar dímero D, fibrinógeno, ambos tiempos, protrombina y tromboplastina, porque al debut, como quiera que sea un cuadro aparatoso, y además, como mencionando que estos pacientes suelen debutar con síndromes inflamatorios sistémicos importantes por la neutropenia fisiológica funcional que tienen, podrían tener un desgaste en los factores de coagulación y estar en un CID importante. Y eso ameritará la reposición con componentes sanguíneos, como ya los han expuesto en su momento. El perfil de lisis es también requerido. Recuerden que es una entidad rápida de muy alta tasa de multiplicación y podría estar debutando el paciente con lisis tumoral espontánea. Pedir todo el panel de lisis, como ya ustedes también lo saben. Examen de orina, sobre todo buscando focos de infección o de sangrado microscópico. Y un panel de inmunológicos para saber si hay que tener algún cuidado cuando uno comience ya a medicar, ¿no? Porque fármacos como la corticoides en dosis alta o rituximab podrían ser contraproducentes si el paciente, por ejemplo, tuviese un episodio viral activo, hepatitis B, C, HIV o los que están mencionados ahí. Así que es necesario hacer por lo menos estos 5 evaluaciones virales para poder saber si es que voy a poder actuar con seguridad al inicio de mi tratamiento. Mencionamos entonces que hay factores de riesgo para infiltración de órganos santuario muy característicos, como por ejemplo, si yo encuentro que mi paciente ya con leucemia tiene uno cuya célula blástica pertenece o tiene el inmunofenotipo de una célula B madura, es un factor de riesgo. Si el inmunofenotipo es de células T, es otro factor de riesgo. Elevado recuento de leucocitos, a mayor recuento leucocitario, mayor posibilidad de infiltración cerebral. Entonces eso hay que tener en cuenta porque en el debut de mi paciente con leucemia, yo puedo ver a un paciente que debute con 12.000, o puedo ver un paciente, como de hecho lo hemos visto, con más de 100.000 glóbulos blancos, ¿no? Entonces, aquel que tiene más de 100.000 o simplemente ya 50, 60, o sea, tiene un recuento muy alto, podría estar completamente justificado la realización de una resonancia magnética con contraste de cerebro para evaluar
sino tengo que también atacar una infiltración cerebral por leucemia, incluso en gente que podría no tener síntomas. De hecho, la intención de esta lámina es reconocer que no hay que esperar a tener síntomas cerebrales para solicitar un despistaje de infiltración cerebral. Elevado nivel de DHL también, ¿no? ¿Qué estudio por imágenes? Ya mencionaba, resonancia o tomografía, eh, eventualmente punción lumbar. Hay que tener cuidado porque si nuestro paciente está debutando con leucemia aguda y tiene blastos en sangre periférica, yo podría infiltrar blastos en el sistema nervioso central si un procedimiento resulta ser demasiado traumático, ¿no? Porque podría empujar, entre comillas, blastos de sangre periférica hacia el sistema nervioso central. Esto es una prueba que hay que resolver con mucho cuidado. En todo caso, está aprobada la utilización de quimioterapia intratecal como profilaxis al sistema nervioso central. Esos datos ya se discuten con el oncólogo en turno o el hematólogo oncólogo en turno. Otros estudios para estadificar, tomografía con contraste, tórax abdomen completo, ecografía testicular. Recuerden que estamos hablando de leucemia linfática aguda, chicos, de focalización infecciosa y ecocardiograma. El ecocardiograma porque en linfática atendemos mucho al uso de antraciclínicos, que como en su momento lo vimos también, va a requerir una fracción de eyección ventricular izquierda mínima del 55%. El procedimiento de la médula ósea en la cual vamos a buscar estas células blásticas. Debo mencionar que cuando uno tiene recuentos al debut superiores a 10.000, 12.000, 15.000, mientras más alto mejor, eh, blastos de sangre periférica, podría en esa misma sangre periférica buscar la tipificación por citometría de flujo. Si no es así, no queda otra que hacer la espiral de médula. Algunas condiciones de citoquímica, eso no es inmunistoquímica, es citoquímica que caracterizan a la linfática de una mieloide, vean por ejemplo, linfática PAS positivo, mieloide MPO positivo, sobre todo esta, recordemos esto, MPO positivo para mieloide, PAS positivo para linfática, fosfatácea para linaje T. Y esto es la citometría de flujo. La prueba que nos señala la histología linfática es el TDT positivo, en cuyo caso si ya lo detectamos como tal, solo buscaremos 19, 22, 79A para buscar la tipificación que como ya les venía diciendo, ¿no? Uno puede encontrar células B maduras, células pre-B, B comunes, pre-B y esta última columna que es de la tipificación para el linaje T. Pueden notar, para recordarlo fácilmente en la memoria, estos son de un solo dígito y todo lo que es B es de 2 dígitos. Muy bien, sigamos. Y notan también abajo las translocaciones más usualmente encontradas. Acá podemos ver, por ejemplo, la Filadelfia, ¿no? En la que es B común. Ahora, esto es solamente una guía, ¿no? Uno para llegar a esta conclusión tienes que hacer el cariotipo en la muestra. Y de eso estamos hablando en la siguiente lámina, ¿no? Hay que buscar en el aspirado de médula ósea la translocación o inversión que uno pueda encontrar para catalogar a nuestros pacientes también de acuerdo al riesgo que le corresponda. También se puede hacer en sangre periférica, les decía, mientras mayor recuento de glóbulos blancos haya en sangre periférica, pues mucho mejor. Podríamos usarla en reemplazo del aspirado de médula ósea. Deberíamos también tipificar a nuestros pacientes HLA, considerando que muchos de ellos van a requerir un tratamiento con trasplante, a veces de donante relacionado. Esta es la categorización de riesgos estándar versus pobre en función de lo que hoy se conoce como las alteraciones citogenéticas y moleculares. Ya no solamente vemos esto, ¿no? Las típicas translocaciones que aprendimos en la residencia, hiperdiploidías, factor de buen pronóstico, hipodiploidías, factor de mal pronóstico, sino que estamos hablando de una tipificación molecular más fina, ¿no? JAK-STAT, ABL, PAX5, acá pueden ver a la translocación 922 también, la Filadelfia, que le otorga al paciente con leucemia linfática aguda un mal pronóstico. Y la tipificación de riesgo nos sirve para el tratamiento, ¿no? Esto solamente para mencionar que lo usual, lo moderno debería ser que los pacientes reciban tratamiento de quimioterapia a partir de estos catéteres subcutáneos implantables permanentes, que mencioné también en algún momento en la clase de quimio. Porque son tratamientos son pacientes que van a recibir tratamiento en el largo plazo, ¿no? Años a veces. Bueno, entonces un esquema del tratamiento de linfática, hay un primer momento de inducción, el paciente suele estar hospitalizado un mes, mes y medio para recibir dosis altas de estos fármacos, luego viene una etapa de consolidación, y noten que en la parte de leucemia linfática aguda hay un capítulo que es profilaxis sistema nervioso central, porque como les decía, el linfoblasto tiene facilidad para ingresar al SNS por su tamaño.
y su conducta biológica. Entonces, incluso en quienes no tienen enfermedad documentada en el SNC, hay que dar tratamiento intratecal a título profiláctico, usualmente con esta combinación de drogas, ¿no? Se hace por punción lumbar. eh, Siempre recuerdo cuando estábamos en presencial, les preguntaba si han hecho punción lumbar, si han hecho, no sé, cateterismo de vesical, qué sé yo, palpación de próstata. Les invito a que hagan, chicos, hagan su punción lumbar. Eh, Sí, mientras más pericia tengan, su paciente va a ser mejor tratado. Luego viene la etapa de intensificación tardía, con esta dosis también se hace de manera hospitalizada, y el mantenimiento que se hace por un par de años utilizando medicamentos vía oral. Si documentamos Filadelfia positivo, hay que agregar tratamientos inhibidores de BCR-ABL, imatinib, acerib, entre otros más nuevos que han salido, y el trasplante alogénico por cuanto la leucemia linfática aguda, la Filadelfia positivo, es una condición de alto riesgo y suelen recaer. Entonces ahí tendremos que estar atentos con una posibilidad de trasplante. Pronóstico por edades, sabemos que los diagnósticos de LLA en pacientes menores de 20 años suele asociarse a condiciones genéticas y moleculares de buen pronóstico. Todo lo contrario sucede en el grupo etario mayor, y eso se refleja en las curvas de sobrevida. Es importante la determinación de la enfermedad mínima residual, del minimal residual disease como factor de pronóstico. Terminada la parte intensa del tratamiento, se hace evaluaciones moleculares en la médula ósea para saber si se ha curado el paciente, eh, o sea, ha negativizado las alteraciones encontradas al debut, al diagnóstico, y esto nos va a dar el mejor índice predictor de su respuesta en el tiempo. Aquellos que consiguen una negativización de la minimal residual disease tienen una expectativa de sobrevida realmente larga. Todo lo contrario con quienes no consiguen barrer molecularmente con todas las clonas malignas. Luego existen otras modalidades terapéuticas como el ligar a agentes como inotuzumab, por ejemplo, que es una molécula, es una inmunoglobulina G ligable al CD22 a un antimitótico como la caliquemicina, que permite internalizar al interior, valga la redundancia, de la célula blástica, este agente de quimioterapia para aumentar su potencial de citotoxicidad. O los agentes BITE o biespecíficos, que tienen por un lado un ligando para CD19, que es el que va a pegarse a la célula maligna, y otro al CD3, que juntará o permitirá la unión de una célula efectora, condicionando la lisis tumoral. Y luego están los CAR T-cells, que consisten en incorporar segmentos antigénicos a través de un vector viral hacia una célula T ex vivo. Se propugna la proliferación de esta célula B, digamos, cambiada genéticamente al haberse incorporado el antígeno, y de esa manera se reinfunden al paciente las células previamente preparadas, ¿no? Es un tratamiento que en promedio está alrededor de los $500.000, suele ser un solo tratamiento, soles más, soles menos, dólares más, dólares menos, euros más, euros menos, se hace sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Hay países como la China y la India, en el que están también comenzando a hacer psicoterapias a un menor costo, pero realmente la casuística es muy pobre, ¿no? Las experiencias se cuentan casi con los dedos de ambas manos. No hay muchos pacientes sometidos a esos tratamientos, sobre todo por la cuestión costo, ¿no? Esperemos que las nuevas generaciones puedan gozar de una manera más democrática el avance que existe, porque bueno, es cierto que esto no cura a todos los pacientes, pero se constituye en una estrategia de alto rendimiento para un grupo de personas, 50-60% de pacientes que han tenido una recaída y que no tenían otra forma de hacer refractaria su leucemia, han podido obtener respuesta con esto. Sin embargo, como les digo, eh, no es tampoco la panacea, no consigue curar a todo el mundo, a pesar de la importante inversión de dinero que esto significa. Los CAR T-cells. Unas palabras sobre el leucemia mieloide aguda. Es más bien una enfermedad de gente adulta mayor. Hay también que cada uno tiene su perfil genético de riesgo asociado. Vamos a verlo con más tranquilidad por acá, ¿no? Acá dividimos las alteraciones moleculares en aquellas que favorecen la proliferación, sobre todo FLT3 y RAS, y aquellas ligadas a malograr la diferenciación del blasto mieloide, sobre todo los CBFs, el core binding factor, alfa beta, el MLL. Vamos a ver acá también de qué medida esto participa en su clasificación pronóstica. Eh, Respecto a su perfil de riesgo, ha sido asociado a factores ambientales,
a síndromes mielodisplásicos, a enfermedad mieloproliferativa. La mayoría de la casuística bueno, la mayoría de los casos son desconocidos. En algunos casos puede tener relación con trisomía 21, síndrome de Down, anemia Fanconi, síndrome de Bloom, algunas mutaciones conocidas en gente que por historia familiar tiene ya algunas alteraciones demostradas, y algunos otros desórdenes familiares, citopenias, inmunodeficiencias, o unos síndromes raros o alteraciones genéticas desconocidas. Respecto al laboratorio, no pedimos cosa diferente que lo anterior, que la linfática aguda. Los blastos mieloides lisan menos que los blastos linfáticos. Suelen tener también, chicos, les había dicho, recuentos celulares inferiores a la leucemia linfática. Contraste, de focalizarlos infecciosamente. Cuando hablamos de focalización infecciosa, nos enfocamos a aspectos de cavidad oral, conducto auditivo externo, vía respiratoria, placa de pulmones, en algunos casos examen de heces también y examen urológico, ¿no? Eso también supone la evaluación integral de la piel, todo esto referido a defocalización infecciosa. Y no olvidar el odontograma, ¿no? La evaluación por el estomatólogo para defocalización infecciosa en cavidad oral. Y el ecocardiograma porque también vamos a ver que muchos de sus tratamientos se apoyan en la utilización de antraciclínicos. Otra forma de estadiar es a partir de la utilización del PET scan. Pueden ver acá la infiltración multifocal de este paciente y cómo responde luego con tratamiento, ¿no? Un cambio realmente importante. El aspirado es parte importante del diagnóstico. También hacemos el diagnóstico con 20% de blastos o más. Hay clasificaciones de inmunistoquímica que nos ayudan. Pueden notar en este caso que los CDs suelen ser ahora de dos cifras, CD33, CD13, CD14, para tipificar los principales tipos de leucemia mieloide, ¿no? Como habíamos hablado hace un momento, cuando solo nos apoyamos con la citomorfología M1 a M7, hoy se puede categorizar a estas morfologías en función de la expresión de CDs o de clúster de diferenciación a partir de la utilización de inmunistoquímica o citometría de flujo. Otra forma de evaluar a los pacientes es a partir del cariotipo, que lo podemos hacer a partir del cariotipo convencional, ¿m? La que busca células en mitosis, o del FISH, que como ustedes saben no requiere que la célula esté en mitosis, sino que busca segmentos previamente ya marcados con pero con inmunofluorescencia, buscando alteraciones cariotípicas típicas que permiten catalogar a los pacientes en los grupos de riesgo que podemos ver acá, ¿no? Recordemos, en leucemia amiloide tenemos alteraciones mutacionales que aumentan la capacidad proliferativa, FLT3, KIT, RAS, por ejemplo, y aquellas que malogran o alteran la diferenciación celular. Ahí hemos hablado de los core binding factor, alfa beta, del PMLRAR, que es el que caracteriza la leucemia promielocítica aguda, muy conocida en el ambiente oncológico, o al NPM. Entonces tenemos mutaciones clase 1 que alteran la proliferación, mutaciones clase 2 que alteran la diferenciación. Ya les dije también un poquito sobre cuáles eran cuáles. FLT3, CKIT, JAK2 en mieloproliferación y los core binding factor en diferenciación. Muy bien, es una para que vean que se ha complicado un poco a partir de la tipificación molecular en pacientes con leucemia mieloide aguda. Obviamente no pretendo ni de lejos que esto lo memoricen, solo quisiera que sepan el concepto, ¿no? La sofisticación, la finura en el tratamiento oncológico está llegando a un punto muy interesante porque podemos cada vez con más base científica personalizar los tratamientos. Ya no es quimioterapia para todo el mundo, ¿no? Acá, clasificaciones de riesgo, mutaciones favorables, ya les estoy señalando acá, mutaciones de no favorables, FLT3, por ejemplo. Los core binding factors alterados generalmente son mutaciones de buen pronóstico. Acá está otra vez, mutaciones favorables, FLT3, core binding factor alfa, mutaciones adversas, NPV1, FLT3. Esta es la clasificación actual de OMS para leucemia mieloide aguda. Hoy las catalogamos como aquellas que pertenecen a grupos de anomalías genéticas recurrentes, algunas relacionadas a mielodisplasia, el tercer grupo, neoplasias relacionadas a terapia previa. Acá está no especificado en otro grupo donde están muchas de las que antes catalogábamos por citomorfología como E1, M1, M2, M3, ¿correcto? Sarcoma mieloide, proliferaciones relacionadas al síndrome de Down.
Respecto al tratamiento, también tiene su etapa de quimioterapia intensa, le llamamos la etapa de inducción, igual que en la leucemia linfática. Usamos arabinoxicitocina y daunorubicina, el régimen 7+3. Podemos dar 1 o 2 ciclos, luego se hace una evaluación de la médula ósea a ver si respondió o no. Eso también nos va a dar un importante factor pronóstico. Y luego podemos entrar a quimioterapia o terapia de a trasplante de progenitores hematopoyéticos, dependiendo del nivel de respuesta que hayamos tenido con las primeras inducciones. Unas palabras sobre leucemia promielocítica aguda. Cuando yo entraba a la residencia, hace 25 años, era una entidad que solía ser altísimamente mortal. Hoy en día es altísimamente curable. Fíjense ustedes cómo cambia la cosa, ¿no? Leucemia mieloide aguda, pero hay que tener cuidado porque, ¿por qué era altísimamente mortal? Porque generalmente debutan en la gran mayoría de los casos con un síndrome de CID aplastante, ¿no? Rapidísimo, letal por sangrado. Pero la falla está fundamentalmente en la maduración del promieloblasto. Entonces lo que damos es ácido transretinoico, un retinoide, fíjense ustedes, y asociado a trióxido de arsénico como primera línea. Los pacientes con riesgo estándar consiguen en muchos casos remisión completa de la enfermedad solamente con estas 2 pastillitas, miren ustedes. Y los pacientes de alto riesgo sí utilizamos el ATRA, ácido transretinoico asociado a quimioterapia. Pero el punto está en que hay que soportar a los pacientes en las primeras horas con soporte hemoterápico, ¿no? Esta gente muere por sangrado, por no tener plaquetas, porque se consumen al instante, porque no tiene fibrinógeno, porque no tiene factor de coagulación. Entonces hay que estar listos, moscas, atentos, urgidos con el soporte plaquetario, los plasmas frescos congelados, los crioprecipitados, el ácido tranexámico. O sea, si soportan los 5 o 7 primeros días, ese paciente es muy posiblemente curado. Es muy importante. Ahora, ¿cómo sospechas? El paciente con leucemia promielocítica aguda debuta como cualquier leucemia, pero les debe llamar la atención mucho el síndrome hemorragíparo con el cual él debuta, ¿no? Si bien usted es una persona, no sé, adolescente, es el cuadro típico, que viene con un cuadro típico de leucemia aguda, pero que les llama la atención mucho el aspecto sangrado, el punto sangrado, hay que sospechar, hay que tratarlo como LPA, promielocítico agudo, hasta que se demuestre lo contrario. Luego, la información de un buen patólogo clínico podría decirles que hay promieloblastos en sangre periférica, y con eso ustedes no tienen nada más que hacer. Ya este paciente se puede curar, se puede curar. Y acá, como le digo, no es solamente conseguirle la pastillita, porque es una pastilla, el ácido transretinoico, sino que hay que ayudarle con el soporte de banco de sangre. Y vuelvo a hacer énfasis acá, quisiera que, como siempre lo hemos dicho en anteriores promociones, elevemos la cultura de transfusión en nuestra gente, en nuestra sociedad. Hay gente que se muere no porque su enfermedad lo haya matado, sino porque lo mató la indiferencia social que no permite tener bancos de sangre adecuados. Muy bien, esto es un poco sobre el panorama de las muchas dianas terapéuticas que tenemos ahora. No vamos a hacer muchas. Acá los avances en leucemia mieloide de Guta en las últimas décadas pueden ver que ya no solamente es quimio, estamos ahora utilizando marcadores moleculares, inhibidores puntuales de algunas mutaciones que encontramos en el perfil molecular de los pacientes, como adyuvantes a la quimioterapia, ¿no? Bueno, ese es un mapa de algunos de los fármacos que estamos usando actualmente: gentusumab, ozogamicin, leucemia mieloide aguda, midostaurina, venetoclax, por ejemplo, para inhibir BCL2, ivosidenib para mutaciones IDH. Sí, hay bastante por ofrecer a nuestros pacientes hoy en día. El problema es, como siempre, va a ser el precio, ¿no? Bueno, esto de acá nada más. Blástico C, también para mencionar que estamos ya utilizando, hay ensayos que evalúan la participación de agentes inmunoestimulantes, como nivolumab, por ejemplo, pembrolizumab, nivolumab, para el manejo de leucemia mieloide aguda. Y esos son fármacos bastante bien tolerados. Importante el soporte transfusional que les venía diciendo. Estar atentos porque si hay una entidad que puede hacer lisis, esa es la leucemia aguda. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Eso fue leucemia aguda. Si me permiten, voy a pasar ahorita a leucemia crónica. Bueno, acá está. Muy bien. Leucemia crónica. Es otro síndrome mieloproliferativo, pero vamos a definir. Síndromes mieloproliferativos hay un montón, lo pueden ver acá. Pero aquel que se asocie a la translocación 922 es la LMC, ¿no? O sea, la LMC
La definición es una entidad microproliferativa caracterizada por la presencia del cromosoma Filadelfia. Esto genera obviamente la presencia de un gen de fusión BCRBL1. Hay variedades moleculares que para el caso no conviene mucho complicarnos la vida, pero en definitiva es eso. Mutación BCRBL, que es la traducción genética del Filadelfia, genera esta proliferación de precursores hematopoyéticos. Etiología desconocida, 1 por 100.000 habitantes, edad media 60, 65, 67 años. Lo típico, encontrar vaso grande, realmente grande. O sea, tú puedes encontrar un vaso en la fosa ilíaca derecha. ¿No? O sea, un paciente con dolor abdominal típico de fosa ilíaca derecha que dice, ay, apendicitis. ¿No? Y le palpas bien y tienes un vasazo que llega hasta ahí, realmente. Hepatomegalia, raramente adenopatías periféricas o lesiones cutáneas. Tres fases conocidas de la enfermedad: crónica, acelerada y blástica. En la crónica tú puedes estar años, en la acelerada meses, generalmente un año, año y medio, y en la blástica meses. Ahora, eso está cambiando por el advenimiento de las nuevas terapias, ¿no? Porque el tiempo que les acabo de mencionar era lo clásico, pero tú puedes incluso curar a pacientes con lesión mieloide crónica hoy en día con terapias tan simples como un inhibidor de tirosina quinasa que puede curar, como les digo, molecularmente al paciente. Y eso lo vamos a ver más adelante, se refleja en las curvas de sobrevida nuevas que viene teniendo esta enfermedad. O sea, si hay una enfermedad que ha tenido un avance importante, ha sido el LMC en las últimas décadas. El diagnóstico a partir de examen laboratorio. Muchos pacientes debutan asintomáticos, ¿no? Se pueden ir a hacer un control, por ejemplo, odontológico y por ahí sangran más de la cuenta, se le pide un hemograma y encuentran, por ejemplo, que tiene, no sé, 40.000, 50.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿no? Y el examen pertinente detecta el Filadelfia positivo y se hizo el diagnóstico, pero muchos pacientes debutan de forma asintomática. Suele haber leucocitosis, vasofilia. En el perfil bioquímico, a no ser que haya infiltración hepática importante, sueles no encontrar nada significativo. Hay que hacerle también su panel viral, porque se va a venir tratamiento citocine importante. Esto era obvio, ¿no? En la detección del Filadelfia en el cariotipo, o por FISH, o el secuenciamiento que nos permitirá encontrar el gen de fusión, ¿no? Que es lo que estamos buscando. O sea, con esto ya está hecho el diagnóstico. En el caso de algo positivo, tenemos la obligación de ver si nuestro paciente está en cuál de las tres fases que habíamos mencionado antes, ¿no? Y hay criterios para definirlos. Porcentajes más, porcentajes menos, esto es lo que se acepta para los ensayos clínicos, por ejemplo, tener fase crónica, blastos en sangre periférica no más de 15%, la suma de blastos y promilos no más de 30%, basófilo en sangre periférica o médula menos del 20% y plaquetas más de 100.000. Esto es fase crónica. Una persona puede estar años con fase crónica, años, sobre todo ahora que hay terapia. Fase acelerada, la expectativa no es tanto, es generalmente 12 meses, y corresponde este diagnóstico para cuando los blastos están entre 15 y 29, basófilos y promilos que no superen 30, no, perdón, a partir de 30 en adelante, basófilos en sangre periférica o médula mayor o igual a 20 y plaquetas menores de 100.000, siempre que esto no esté relacionado al tratamiento. De la misma manera, si el paciente no tuviese nada de eso, pero se viese una evolución citogenética, además del Filadelfia positivo, también podría catalogarse como paciente en fase acelerada. Y la más aguda es la crisis blástica, que es prácticamente una leucemia aguda, derivada de una LMC, pero es una crisis blástica. Y como leucemia aguda puede ir a linfático o amiloide. O sea, la mayoría de los casos va a leucemia amiloide aguda. Una LMA que derive de un LMC es lo más común. Pero podría darse el caso también de un viraje de leucemia linfática aguda. En todo caso, la citometría de flujo nos dirá si es que el paciente con el LMC ha virado a crisis blástica, a cuál ha virado. El diagnóstico se hace por tener blastos en sangre periférica o medullosa mayor de 30%. Hay algunas escuelas que propugnan 20%, pero como mencionaba hace un rato, lo más aceptado, no solamente por guías americanas, europeas y para ensayos clínicos, es que el umbral sea 30%. Eh, También puede uno llegar a la consideración de que estamos frente a crisis blástica si es que el paciente tiene enfermedad o depósito extramedular. Como habíamos dicho en la parte inicial, el cloroma o sarcoma granulocítico podría ser ya criterio Doctor, suficiente para decir que el paciente está en... disculpe, Hola. me parece la pantalla no se está compartiendo, doctor. ¿Ah, sí? ¿Desde a qué hora? Hace un minutito más o menos, dos. Qué raro. ¿Ahí lo pueden ver? No, Qué raro. Acá en mí esto no cambió nada. A ver, veamos. A ver, hagamos otra vez esta cuestión de compartir. Vamos a ver. Ahora, ahora sí, doctor. qué raro. Bueno, sigamos. Tratamiento.
Respecto al tratamiento, primero debo mencionar que existen diferentes tipos de respuesta, ¿no? Uno más deseable que la otra. Eh, Hasta hace unos años, lo único que podíamos aspirar era respuesta hematológica completa, es decir, que se borre la leucocitosis, que se borre la trombocitosis, que se recupere el recuento hematológico y nada más. Luego podíamos esperar la recuperación o la respuesta citogenética, es decir, que se borre la translocación 922, que era algo que sucedía en el mínimo porcentaje de pacientes cuando uno utilizaba terapias clásicas, ¿no? Antes hemos usado interferón, por ejemplo, o hidroxiurea para tratar la leucemia amiloide crónica. Pero a partir de la utilización de los inhibidores de tirosina quinasa, tipo imatinib, dasatinib, etcétera, ya podemos esperar otro tipo de respuesta, respuesta citogenética, por ejemplo, completa, que no hayan células blásticas que expresen Filadelfia positivo, e incluso podemos aspirar a respuestas moleculares, que no solamente que no veamos en el cariotipo del Filadelfia, que ustedes saben de alguna manera, eso es algo macro, sino que haciendo el secuenciamiento ya no encontremos el gen de fusión. Podremos tener eso, respuesta molecular mayor, mayor de 35%, o respuesta molecular completa, ¿no? Cuando no podemos detectar por PCR el gen de fusión. Cuando uno está en fase crónica, scores de riesgo, el SOCAL, el HASFOR o el de UTOS, que permiten catalogar a los pacientes de la fase crónica, ojo, nariz y oído, porque yo puedo catalogar a mi paciente como riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo del score que yo utilice, y en función de eso decidir el tratamiento, ¿no? Paciente con bajo riesgo, puedo dar solamente, miren, una leucemia tratado hoy día solamente con una pastillita de imatinib de 400 miligramos al día, ¿no? Eso hasta hace un par de décadas era completamente impensado, sobre todo considerando que esta pastillita ofrece la posibilidad de respuesta molecular completa, comparado con lo que antes teníamos, incluso por vía venosa, ¿no? Que no se curaba a nadie. Luego han salido inhibidores de TKI de segunda y tercera generación, bosutinib, nilotinib, etcétera. Eh, para riesgos altos, intermedios o altos, tenemos estas combinaciones que son los que acá aparecen como segunda recomendación. Asiminib, por ejemplo, otra de las nuevas modalidades de tratamiento. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es para fase avanzada. Para fase avanzada. Eh, Igual, los mismos medicamentos le agregamos el ponatinib, pero eso no es necesario que lo aprendan, chicos, para nada. Solo quiero que sepan todo esto es vía oral, ¿no? Y es posible encontrar incluso respuesta patológica completa, respuesta molecular completa. Y solo en algunos casos, cuando por ejemplo acá estamos de crisis hablando de fase blástica o blastic phase, ya sea que se vaya linfoide o mieloide, ¿cómo se trata eso? Se trata como una leucemia aguda convencional. La transformación de una leucemia mieloide crónica en fase blástica hacia la estirpe de leucemia mieloide aguda se trata como una leucemia mieloide aguda común y corriente. La única distinción es que se le agrega el inhibidor de tirosina quinasa, ¿no? Imatinib, dasatinib, lo que ustedes consideren. Muy bien, esto es cómo evolucionó el tratamiento de la LMC. En los 80 lo único que había era el trasplante, interferón, imatinib. Después del imatinib viene un montón de cosas más, como las que ahora disfrutamos, ¿no? Ya, este es un listado de lo que usamos en función del marcaje molecular. Esto no necesitamos aprenderlo, chicos. Solamente quisiera que sepan que existe y que se puede tratar la leucemia amiloide crónica con posibilidad incluso de curación molecular. Son los criterios de respuesta para decir cuando estás en respuesta citogenética completa, respuesta completa molecular, por ejemplo. Está en función de los porcentajes y los logaritmos de disminución de la expresión del BCR-ABL. La respuesta molecular completa genera una posibilidad de curación importante. Cerca de 4 de cada 5 personas podría no tener ninguna recaída, incluso después de descontinuar 2 años la pastillita esta del inhibidor de tirosinquinas, ¿no? Es importante lograr la respuesta molecular completa porque en función de eso se establece el pronóstico, como pueden ver, ¿no? Esto era la sobrevida cuando yo entraba a la residencia. Esto, como le digo, chicos, ahora está harto superado, gracias a Dios. Bueno, eso es sobre leucemia mieloide crónica. ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. Qué bueno, Sí, doctor. qué alegría. Creo que no. Andresa Pineiro. Voy a avanzar con la siguiente para que tengan arresto celular. Linfoma, ¿está bien? ¿Le gusta el Ok. linfoma? Se ve la... No, todavía no.
No, no. No, otra vez. Mm, Vamos a ver. Linfomas. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Visto a las leucemias como entidades hematológicas rápidas, agresivas, ¿no? Eventualmente mortales. La leucemia que más mata, la promielocítica aguda, sin tratamiento. La leucemia que más se cura, la leucemia promielocítica aguda, con tratamiento, ¿no? ¿El tratamiento es complicado? Realmente no. Puntos importantes de la leucemia aguda, el síndrome de lisis tumoral, ¿no? La rapidez, la acuosidad diagnóstica. Leucemia que no se les puede morir, leucemia promielocítica aguda. El tratamiento es una tableta de ATRA, de ácido transretinoico. Leucemia mieloide crónica, como le digo, se puede curar un montón, pero el debut no es tan agresivo, ¿no? Como le digo, hasta gente hay que puede andar con su LMC y con su basazo en la barriguita y no, ni cuenta se dan. Pero igualmente se pueden curar. El leucemia. Ahora vamos a linfomas, el espectro de entidades hematológicas que derivan de célula sanguínea también, pero esta vez fuera de la etapa modulación en médula ósea, fuera de la etapa blástica, la etapa postblástica. Para cuando, esto no es riñón, esto es un ganglio linfático, tiene su hilio, su corteza, su médula, como un riñón, pero es un ganglio linfático, ¿no? Y a partir de distintas etapas de maduración, el linfoblasto que sale de médula, el linfocito B, el linfoblasto que sale de, B que sale de médula, va a pasar una serie de segmentos, zonas en las cuales va a ir madurando con la intención de convertirse luego en un plasmacito hecho y derecho, ¿no? Que segregue inmunoglobulinas. ¿Correcto? Entonces, cada segmento del ganglio linfático tiene una función determinada. Le presentan antígenos, eh, se produce regulación positiva y negativa. ¿Ok? Y vamos a verlo acá. Entonces, cada segmento, decía, del ganglio linfático va a ofrecer circunstancias del medio ambiente que van a madurar a los linfocitos al punto de llevarlos a su fase ulterior de maduración, como son las células plasmáticas. Ahora, el linfoblasto puede malignizar en cualquiera de los espacios. Y dependiendo de eso, obtendríamos un linfoma de conducta biológica distinta, porque no es el mismo linfocito B el que ingresa que el que sale. O sea, esto es como, a ver, si es que la leucemia es la malignidad de una célula inquieta, como por decir un niño de primaria, o a un niño de 6 7 años lo dejas en la sala de tu casa y en 10 segundos no está ahí, ¿no? Está en el baño, luego en 10 segundos más está en el dormitorio, en 10 segundos más está en el patio y así, ¿no? Así es un blasto es movido, pero el linfocito del ganglio linfático ya es un chico de secundaria, ya no tiene esa, digamos, rapidez de movimiento, ya esa multiplicidad de locaciones, ¿no? Lo dejas en la sala y de repente está ahí por 10 minutos, ¿no? Puede estar más tiempo ahí. Entonces, eso es un linfocito B que ingresa a un ganglio linfático y se maligniza ahí. Ahora, en la medida que esté más cerca de la salida, su conducta va a ser también más, permítanme la expresión, más sedentaria, ¿no? Entonces, ya no va a ser, o sea, tener un plasmocitoma solitario, un mieloma múltiple, ofrece una lentitud respecto de un linfoma difuso de células grandes B muy distinta, ¿no? Uno es mucho más lento que el otro, porque la célula a la cual deriva es una célula metabólicamente más lenta también, más madura, más vieja. Entonces, esa comparación nos podría ayudar a reconocer que hay linfomas y linfomas. Dependiendo del momento en el cual se hizo maligna el linfocito B, vamos a tener una conducta clínica diferente, un debut distinto, una velocidad de multiplicación diferente, ¿no? Y el tratamiento será también personalizado de acuerdo a eso. Entonces, cada segmento tiene una posibilidad de malignizar y en cada segmento, nuevamente, va a haber una conducta distinta, ¿no? Entonces, acá tenemos, lo anterior era lo normal y ahora vamos a ver cómo es que de cada parte puede haber una malignidad, ¿no? Desde leucemia linfática crónica, esta es linfática crónica, no es mielódico como el que hablamos hace un rato, linfoma de la zona marginal, linfoma folicular, linfoma difuso de células grandes B, que dicho sea de paso es el tipo de linfoma no Hodgkin más común, linfoma de células B grandes y difuso. El linfoma folicular es el segundo, y luego tenemos el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, que nace de esta célula post-centrogerminal, es una célula B, el linfoma de Hodgkin, linfoma de células del manto, porque está en la zona del manto, linfoma linfoplasmocítico, cuando ya va saliendo, plasmablasto, por acá estaba linfoma de células peludas,
y el mieloma múltiple, ¿no? Que corresponde a la malignidad de un linfocito B que ya pasó toda esta etapa de maduración y es una célula externa prácticamente. Respecto a los linfocitos T también existe lo mismo. El linfocito T no madura en no madura en el ganglio, madura en el timo. Entonces, ahí también tiene su periodo de maduración. Desde que sale de médula ósea, ingresa como progenitor linfoide, doble negativo 1, doble negativo 2, 3 y 4, doble positivo, como le llaman a esto, selección negativa, eh, con, comprometidos con CD8, comprometidos con CD4, nuevamente selección negativa, muere por acá, pero cuando hay una selección positiva, porque responde bien al antígeno y otros factores medioambientales, sale finalmente un CD8 positivo o un CD4 positivo. O sea, en cualquiera de los escenarios, de los pasos previos, o incluso acá en la etapa ulterior, el linfocito T puede malignizar y te va a dar origen a un linfoma diferente, ¿no? Esta vez de células T. O sea, la oncología no es tan complicada. Si te pones a pensar, todo tiene razón, todo tiene una justificación. La conducta biológica de un linfoma, de un mieloma, de un cáncer de mama o de próstata, tiene una conducta biológica a la cual responder. Y tú puedes usar también esa estrategia para comenzar a dar el tratamiento o ofrecer distintas líneas de terapia. No, esto es parecido al anterior, CD4, sí, esto vamos a avanzar. Esto iba porque, claro, en los linfomas T, hay linfomas T en la médula ósea, en sitios extranodales, en la piel. O sea, entre el linfoma B y el linfoma T, el T es el que puede ir con más frecuencia a sitios extraganglionares. Piel, por ejemplo, vamos a por acá, sangre periférica, es más probable que un linfocito T maligno pase circulación en una suerte de leucemización. Lo vemos, por ejemplo, en linfomas T asociados a HTLV1, linfomas de células T del adulto. Hay también linfomas ganglionares, ALK positivo, ALK negativo, son linfomas anaplásticos de células grandes, ALK positivo, ALK negativo, linfomas foliculares, linfomas celular periférico es el más común. En piel, la micosis fungoide, linfomas de células T citotóxicas, en sitios extranodales como el linfoma de células T patoesplénico gamma delta. El nasal, el tipo nasal, no sé si han visto alguna vez, son pacientitos que tienen un linfoma, los pacientitos que tienen un linfoma nasal son una lesión angiodestructiva en la pirámide nasal, realmente muy triste, es una destrucción necrotizante, agresiva, deformante en la pirámide nasal, es un linfoma T, ese suele ser un linfoma TNK, como parte de los grupos más importantes de este tipo de linfomas. Muy bien, los agentes generalmente infecciosos, Epstein-Barr para los que es B, HTLV1 para los que es T, hepatitis C también, nos generan riesgo para linfoma B de bajo grado. Algunos agentes infecciosos bacterianos como el pylori, que ya saben puede inducir la presencia de un linfoma de tipo MALT, la Borrelia, Campylobacter, asociado al linfoma MALT del intestino, clamidia, linfoma de los anexos, enfermedades infecciosas crónicas, las personas que hemos tenido TBC podemos tener mayor riesgo de linfoma pulmonar, por ejemplo. Enfermedades crónicas autoinmunes, todas las que mencionadas acá, o sea, todo lo que es inflamación crónica sostenida genera movimiento, inflamación, movimiento linfocitario, y esto es un factor de riesgo, la multiplicación para hacer linfomas. Algunas ocupaciones más ligadas a esta enfermedad, tintes de cabello pueden ver también, sobre todo los permanentes. La distribución bimodal de los linfomas sea B o sea T, ¿no? Los B, primera etapa de la vida, los T un poquito más adelante. Hay linfomas y linfomas, linfomas tipo que se comportan como tales, con masa, con bulto, con masa ganglionar, por ejemplo, cualquiera de estos, haciendo la salvedad que si tú tienes, por ejemplo, infiltración cutánea, es más fácil, más probable que sea por linfoma T que por B. Los linfomas B suelen ser más bien más ganglionares. Como les decía, el linfoma de células grandes B difuso, que es el más común en el Perú, no en otros países, en el primer mundo suele ser más común el linfoma folicular, acá no. Tenemos también células de manto, cutáneo primario, células centrofoliculares, zona marginal, linfoma MALT. Pero también hay linfomas que se comportan como leucemia. Ahora, ¿cómo saber tú si la célula maligna circulante en sangre periférica corresponde a una célula madura de un linfoma o una célula inmadura de un blasto? Por citometría de flujo. Eso te detecta. ¿Recuerdan cuando decíamos hace un ratito TDT positivo? TDT positivo es un marcador de inmadurez. Una célula circulante en sangre con aspecto de cáncer, linfoide, con TDT positivo es leucemia linfática aguda. Si es TDT negativo, podría ser un linfoma leucemizado. Ahí está la LC, etc.
linfoma esplénico de zona marginal, células vellosas, neoplasias de células plasmáticas. Muy eventualmente las neoplasias de células plasmáticas puede leucemizar, se llama leucemia de células plasmáticas. Es muy raro. Esto es TNK. Las TNK, sobre todo, son de tipo linfoma, ¿no? T periférico es el linfoma más común, angioimmunoblástico es el que le sigue, anaplásico son anaplásico son las grandes, ALK positivo y ALK negativo también, no son la mayoría, pero ahí están. Extranodales son las TNK tipo nasal, ese que les decía, ¿no? Que es necrotizante, que es deformante, es muy triste esto. Linfoma asociado a enteropatía, intestinal, hepatoesplénico, micosis fungoide, uno puede encontrar zonas dérmicas de compromiso que pareciera ser hongo, y no lo es. Síndrome de Sézary y linfoma cutáneo. Ahora, así como hay de B que leucemizan, hay de T o NK que leucemizan, leucemia pronefrocítica de células T, por acá debe estar linfoma leucemia de células T del adulto. Son las más comunes. Epidemiología de los linfomas, el T periférico, eso es el más común, luego estaba el angioimmunoblástico, este es el linfoma de células TNK, este es el otros, por eso es un montón, pero en orden de frecuencia es así, los 25, 18, 10, 9, el linfoma de células T del adulto. Luego ya son enfermedades más raras, ¿no? ALK positivo, el anaplásico, y el ALK negativo anaplásico. Al examen físico, obviamente si vamos a tener enfermedad ganglionar, estamos buscando nodos crecidos, ¿no? Cuello, axila, donde sea. Ahora, aparte de la enfermedad ganglionar, tenemos que destacar ciertos lugares extraganglionares como los del anillo de Waldeyer, que son muy comúnmente infiltrados en linfomas difusos, en linfomas difusos sobre todo. Pero hay también linfomas extranodales. Sí, en cualquier parte del cuerpo puede haber linfomas extranodales. Mama, cerebro, esto es tracto gastrointestinal, piel. Este es el linfoma necrotizante de la pirámide nasal. Pueden ver acá en esta tomografía del paciente que es todo esto destrozado. Y esto es un hueco, ¿no? Un hueco entre cavidad oral y nariz. Genera hartos procesos infecciosos difíciles de controlar. Una deformidad anatómica muy grande. Un compromiso emocional también intenso, ¿no? El paciente suelen deprimirse y es bastante triste esto. Hay que buscar visceromegalia, no son tan grandes como las que podríamos ver en el MC, por ejemplo, pero hay que buscarla. Hay que destacar acá los síntomas B que nos ayudaban, ahora ya no se usa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, decíamos linfoma estadio clínico 3A o 3B, dependiendo si parte de los síntomas del paciente incluían los síntomas B. Si no los incluían, poníamos, por ejemplo, linfoma estadio 3A, y si sí los incluían, si te había fiebre, baja de peso o sudoración, decimos paciente con estadio 3B. Pero hoy sabemos que eso no tiene mayor implicancia pronóstica, así que, bueno, no es importante, pero es importante que lo conozcan históricamente. Exámenes oculares que encontraron el diagnóstico. En laboratorio de hemograma no encontramos nada significativo. En la bioquímica cobra importancia la DHL. Las pruebas hepáticas son un marcador de infiltración, nada más. Marcadores tumorales hay que considerar la beta-2 microglobulina, sobre todo para linfomas de tipo B. Y en inmunológicos, lo que acá señalamos, un parecido a la justificación que mencionábamos en leucemia linfática aguda. En imágenes, siempre las imágenes contrastadas, tag, resonancia. Recuerden también que si es que hay sospecha de infiltración cerebral, pedimos resonancia. Si hay sospecha de infiltración testicular, pedimos ecografía. Y el aspirado de médula ósea más menos biopsia de hueso. Se dice que para tener una lectura más exacta de la posible infiltración medular hay que pedir dos médulas óseas. Usualmente no lo hacemos porque es un examen un poco tedioso, más que para el médico, para el paciente. Y finalmente el PET scan hoy está reemplazando a la necesidad de ser aspirado de médula ósea porque lo hacíamos con finalidad de detectar o no infiltración, ¿no? Para completar el estadiaje. Hoy se podría hacer con PET scan. El estadiaje clínico no es TNM en linfoma, es Ann Arbor, ¿no? Ann Arbor estadio 1, un grupo ganglionar, estadio 2, más de un grupo ganglionar, pero que no pase la línea diafragmática, o sea, puede estar por arriba o por abajo, pero no en ambos lados. En etapa 3, aquí sí hay compromiso ganglionar por arriba y por debajo del diafragma. Y en etapa 4, independiente del compromiso ganglionar, hay una infiltración difusa de un órgano extranodal, por ejemplo el hígado. Hay pacientes que van a tener mayor riesgo de hacer infiltración SNC. Y estos son los criterios que nosotros empleamos para saber a quién le pedimos una punción lumbar diagnóstica. Edad mayor de 60, DHL sobre lo normal, ECO más de 1, ya saben lo que es el ECO. Etapa 3-4, estadio clínico 3-4, compromiso de más de un sitio extranodal o compromiso de riñón o de glándula adrenal. Esto nos pone a los pacientes en 3 categorías de riesgo.
Además, que el linfoma esté asociado a HIV, que haya linfoma testicular, linfoma de células grandes B, contralocaciones MICO, BCL2, linfoma cutáneo primario B, y el linfoma estadio, el 1E, el linfoma 1E difuso de células grandes B de la mama. Todo esto son condiciones que ameritarían que el paciente tenga una punción lumbar de descarte para buscar infiltración cerebral o encefálica o neurológica. Hay un índice pronóstico internacional para linfomas que considera estos criterios diagnósticos, la edad, la DHL, pueden ver la importancia de la DHL en linfomas, ¿no? A diferencia de otros tumores. El ANARBOR 3-4, ECOG 2-4, más de un sitio extranodal comprometido. Y esto nos sirve para catalogar a los pacientes en riesgos. La biopsia. Bueno, la biopsia tiene que ser una biopsia de tejido, porque ahí nosotros vamos a buscar la conducta en el tejido, ¿no? Para decir que es linfoma difuso o folicular, por ejemplo, o del manto. Yo necesito ver las capas del ganglio. O sea, no me va a servir un aspirado. Un aspirado puede decirme si hay o no linfoma, pero no me va a tipificar digamos, la característica histológica, ¿no? Como pueden ver acá. Células de manto, en Burkitt, linfoblástico, tipo folicular, periférico. O sea, acá sí importa una linfoma, una muestra de tejido, ¿no? Algunas condiciones de inmunohistoquímica para los linfomas más comunes. Células grandes, 79 positivo, BCL2 positivo. Vamos a buscar por acá el folicular, CD10, BCL2, BCL6 positivo. Linfoma B difuso, CD20 sobre todo, CD45. Ese es el algoritmo de Hans muy utilizado, es muy práctico, con alta eficiencia. Tienes una célula de linfoma CD10 positivo, puede ser un centro germinal. Si es CD10 negativo, puede ser BCL6. Le pedimos BCL6. Si sale positivo, podría ser un centro germinal siempre y cuando sea MUM1 negativo o células B activadas, si es que es el MUM1 positivo. Esto nos pone en la capacidad de distinguir dos grandes grupos dentro de los linfomas difusos, células grandes B, que es el más común. Aquellos que son centro germinal y aquellos que son de células B activadas, porque cada uno tiene un pronóstico distinto, como pueden ver acá. Células B activadas tienen un pronóstico peor que el centro germinal. Y esta distinción solamente se puede hacer con inmunohistoquímica, con el algoritmo de Hans, que es muy conocido en el mundo oncológico. Tratamiento sistémico, generalmente quimio asociable a anti-CD20 para linfomas con expresión de CD20, con medicamentos como el rituximab, por ejemplo, ¿no? Que tiene la característica de hacer lisis tumoral por complemento, lisis tumoral directa, o llamar por antígeno anticuerpo a macrófagos. Como cambia el pronóstico utilizando rituximab. Y también están acá las CAR-T-cell, las terapias con rearreglo antigénico de las células T, que habíamos visto en leucemia, también se utiliza en linfoma. Sobre Hodgkin, ya para ir avanzando con esta cuestión, ya habíamos dicho que es una neoplasia derivada de células B centrogerminales y bueno, tiene algunas condiciones histológicas típicas. Eso suele pasar una cápsula fibrosa, nódulos múltiples. Los Hodgkin son entidades malignas que suelen respetar mucho la cápsula del ganglio, ¿no? No suelen ser tan infiltrativas. No suelen ser, a diferencia de los Hodgkin, no suelen ser no puedes esperar que haya un compromiso de piel o extraganglionar por Hodgkin, ¿no? Un compromiso gástrico, intestinal, de mama, ¿no? Es muy, 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 muy difícil. Generalmente son células que respetan la estructura ganglionar. Entonces, son el 10% de los linfomas, raros en general. Hay una distribución en camello, ¿no? A los 20, a los 65 años, la mayoría son en varones. Hay estos factores de riesgo, sobre todo para los tipos de esclerosis neuronal y celularidad mixta. Algunos agentes ambientales como el Epstein-Barr, inmunosupresión también, riesgo familiar, clasificación del linfoma de Hodgkin. Básicamente clásico y el predominio linfocítico nodular. El clásico tiene a su vez 4 posibilidades: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y dipleción linfocitaria. El clásico es el típico que uno dice, bueno, esto es red Stenberg positivo, ¿no? La célula CD30, Stenberg positivo, suelen ser del linfoma clásico. Y más bien, el linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocitario suele ser muy parecido a un linfoma no Hodgkin, ya vamos a ver más adelante, con CD20 positivo y todo lo demás, ¿no? Tratable con rituximab, por ejemplo. Bueno, unas palabras sobre el clásico. Se caracteriza su asociación al virus Epstein-Barr. El 95% de los casos tiene ese pico bimodal. Hay mucho compromiso de ganglio cervical, luego mediastinal, axilar y paraórtico.
el Epstein-Barr suele estar presente, la inmunistoquímica típica es CD30 positivo, el 98% deriva del centro germinal, como viste, y esta es solo la red de Stenberg, células Stenberg mononucleares o multinucleadas con fondo inflamatorio. No hay una anomalía genética clásica, pero hay amplificación en genes como el CRL, JAK2, que contribuyen a la activación de los factores nucleares KB y el STA3. Los 4 subtipos más importantes dentro del Hodgkin clásico. El esclerosis nodular es la mayor cantidad. La esclerosis nodular justamente por la expresión fenotípica del ganglio, ¿no? Suele tener un tejido duro, grueso, con esclerosis en nódulos. La mayoría son estadio 2, hay importante presencia de síntomas B. Acá encontramos las células LH con patrón nodular. Suelen tener un grado lento, crecen lento. Yo he llegado a ver pacientitos con el Hodgkin con masas de 16, 18 centímetros mediastinal, ¿no? Impresionante. Suelen crecer lentamente, por eso se hacen intolerables. Chicos generalmente adolescentes. Celular mixta es el segundo grupo en frecuencia, 20-25%, suele estar asociado a la infección por HIV, no tiene distribución bimodal, edad media 37 años, sobre todo en varones, generalmente estadio 3 y 4, a diferencia del anterior. Síntomas frecuentes, y en el inmunofenotipo, el Epstein-Barr y el MP1 está en el 75%, a diferencia de los anteriores. Este es el tercer grupo, rico en linfocitos, 5%, otra vez más en varones, la medida es etapa 1-2, y este es el de presión linfocitario, menos del 5%, asociado a HIV también, compromiso en órganos abdominales, nódulos retroperitoneales, médula ósea, enfermedad avanzada, síntomas B. La mayoría son Epstein-Barr infectados y el MP1 positivo también. Este es el no clásico, el 5% del linfoma de Hodgkin, también mediana edad en la vida, varones. Compromiso cervical axilar inguinal, generalmente etapa 1-2. Acá hay las células son, como les decía, a diferencia de lo previamente visto en el clásico, acá son CD20 positivo, 79A positivo, como si fuese un Hodgkin. Entonces, ¿qué inmunistoquímica pedimos? El clásico, CD30, 15 positivo, ya lo habíamos visto adelante, y el 20 es usualmente negativo, pero suele ser Epstein-Barr positivo. Y el Hodgkin predomino linfocítico nodular parece ser un no Hodgkin, ¿no? Con CD20 positivo, 30 negativo, Epstein-Barr negativo. La clínica les había dicho que suele ser fundamentalmente ganglionar, no sale de ganglios en la mayoría de los casos, pero puede tener más frecuencia de síntomas B. Trastorno de la inmunidad, adenomegalias no dolorosas, generalmente grandes masas, masa mediastinal también. Podemos ver acá en la radiografía de esta masa mediastinal importante. Dolor torácico, disnea, derrame en algunos casos, síndrome de compresión de vena cava también se puede presentar. Masa no dolorosa en la gran mayoría de los casos. Dolor post ingesta de alcohol. Síntomas sistémicos B, los que habíamos mencionado. Puede haber en el hemograma eosinofilia, leucocitos, trombocitosis. Algunas diferenciaciones entre Hodgkin y no Hodgkin. Decía, no Hodgkin suele afectar múltiples ganglios, mientras que esto suele ser de un solo grupo, uno o dos grupos ganglionares. Estos son más diseminables por no contigüidad. El Hodgkin más bien es una dispersión más ordenada. Presentación extragangliar muy infrecuente. Y en los no Hodgkin suele haber presentación extragangliar. El diagnóstico a partir de la biopsia, no encontramos grandes cambios en el hemograma, bioquímicos de HL, elevación de beta 2, eso sí, hay que hacerle las pruebas de VIH, hepatitis también, imágenes de tomografía, PET scan, sirve para el estadiaje, biopsia de hueso, para buscar infiltración. Y la FEBI porque muchos tratamientos se apoyan en antraciclínicos. La imagen por tomografía de una enfermedad bulky, más de 10 centímetros, es la denominación para enfermedad bulky, más de 10 centímetros. El PET scan que nos ayuda a determinar el estadio. Se utiliza, al igual que en no Hodgkin, el Ann Arbor, ¿no? Ya lo habíamos mencionado hace un ratito. Acá está lo del AB que les había dicho, ¿no? Ausencia o presencia de síntomas B. Y también, por ejemplo, si yo tengo un linfoma extraganglionar, gástrico, por ejemplo, un linfoma estadio 1, E por extraganglionar, A o B, dependiendo si tiene unos síntomas B. Así se hace la nomenclatura. También tiene un score pronóstico clínico, evaluando albúmina, hemoglobina, edad, estadio clínico, leucocitosis, linfopenia, y con eso catalogamos por el puntaje que nos salga en distintos scores pronósticos de riesgo, que nos va a servir para definir el tratamiento. El tratamiento generalmente es con quimioterapia,
Hasta hace no más de 4 o 5 años, lo único que había era un ejemplo que llamamos ABVD, que tenía más de 50 años en la oncología, pero ya estamos utilizando otros fármacos como estos anticuerpos dirigidos, ventuximab vedotin, nivolumab, que es un agente de inmuno, y estas otras asociaciones de quimioterápicos, incluido radioterapia, y para los casos en los cuales hay CD20 positivo, el empleo de rituximab. ¿Alguna pregunta sobre linfomas? No, doctor. Muy bien. Ah, Me parece que ya comenzaría, creo que el grupo que falta, ¿no? De exponer. a ver, los escucho. Doc, si puede dejar de compartir pantalla, Ah, por ya, favor. sí, sí. Acá. Listo. Ya, ¿no? ¿Ya salí? Sí, doctor. Un momento para que pueda compartir. Sí se ve. Buenas noches, doctor. En esta oportunidad vamos a presentar el cáncer ocupacional. Siguiente. En los índices tenemos la introducción, las clasificaciones de factores de riesgo en cáncer ocupacional, los tipos de cáncer asociados al trabajo, normativas y prevención, casos de estudio y las conclusiones. Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades no relacionadas a diferentes factores de riesgo que constituyen un problema de salud pública en el mundo en estos últimos años. Entonces, la carga de enfermedad por cáncer se ha incrementado progresivamente con mayor impacto en las poblaciones de menores recursos. La exposición ocupacional al asbesto, sílice y los humos metálicos son responsables del 9% del cáncer de pulmón, tráquea y bronquios. En nuestro país es limitada la normativa específica sobre la prevención del cáncer ocupacional, a pesar de que existe una importante población trabajadora por tipo de actividades económica, formal e informal, expuestos a agentes determinados como cancerígenos para humanos y que estos no han sido registrados como tal. En los elementos tenemos radiación solar, eh, la agricultura, la pesca, los trabajos, ¿no? La piel, el humo del tabaco, ¿no? Las casas de juego, discotecas, bares, pulmón, laringe, el amianto, el asbesto, las actividades como construcción, industria, minería, el tipo de cáncer pulmón, el benceno, que es la fabricación de plásticos, fibras sintéticas, cauchos, no pulmones, leucemia, el rayos X, gamma, industrias de minería, profesionales de la salud, leucemia y tiroides y agentes quimioterápicos, como profesionales de la salud, quimios farmacéuticos y pues la leucemia. Siguiente. Bueno, vamos a seguir con la clasificación de los factores de riesgo en cáncer ocupacional. Y en ellos, mm, en los puestos o en áreas de trabajo que van a desarrollar, van a existir diferentes factores de riesgo, los cuales pueden ser identificados y también analizados si se utilizan agentes cancerígenos, tanto por sus características inherentes, tanto al mismo factor, el tipo de exposición, el tiempo de exposición y también la asociación a otros riesgos. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y también la OMS, van a tener en cuenta la clasificación de 8 factores de riesgo, pero solo se van a tomar en cuenta 4 tipos de factores de riesgo que van a tener relación con el cáncer ocupacional. Entre ellos está el agente físico, el agente químico, agente biológico y también el riesgo psicosocial. Vamos a empezar con el agente físico, que son todos aquellos factores de naturaleza física que pueden provocar efectos adversos de la salud según sea tanto la intensidad, la exposición y la concentración de los mismos. Entre ellos vamos a tener las radiaciones ionizantes como los rayos X y también las no ionizantes como la radiación solar.
En el siguiente cuadro vamos a tener el tipo de agente y a qué área va a afectar mayormente. Entonces, acá tenemos la radiación ionizante que afecta al área de la salud. La exposición a este va a haber más probabilidades del desarrollo de cáncer. También tenemos la radiación solar que va a afectar más al área de la minería y de la agricultura. Y el riesgo es por la exposición justamente a esta radiación solar, va a haber afección en la piel y también puede producir cáncer. Vamos a tener lo que es el agente químico también, que corresponde a las sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o también el uso pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, cancerígenos, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan la probabilidad de lesionar tanto los tejidos y estructuras de las personas que entran en contacto y se exponen a ellas. Acá también vamos a tener algunos ejemplos. Acá tenemos el óxido de etileno, que va a afectar el área de la salud. Entonces, la inhalación de este va a producir tanto daño en la piel, otros órganos y también la posibilidad de cáncer. También tenemos otro ejemplo que es el sílice, que va a afectar el área de la minería. Y la inhalación de estas partículas de sílice puede producir silicosis crónica y también cáncer por silicosis. Otro de los ejemplos es los pesticidas y también los insecticidas, que está más afectada al área de la agricultura, que tener contacto o inhalación de este agente químico va a producir un daño hematológico del sistema inmunitario y también un probable cáncer. También vamos a tener otro factor de riesgo, que es el agente biológico, que son aquellos como los virus, hongos, bacterias y parásitos, que ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de esos mismos, que presentes en el puesto de trabajo y también pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos de la salud de los trabajadores, tales como enfermedades infectocontagiosas, también reacciones alérgicas e intoxicaciones. Y el factor de riesgo relacionado con el cáncer en trabajadores del sector de salud es el virus de hepatitis B o hepatitis C. Entonces, esto va a ser provocado por material punzocortante o también por fluidos corporales. Y la consecuencia, pues, es la infección, ¿no? Por hepatitis y también cáncer hepático. Tenemos el último factor de riesgo, que es el riesgo psicosocial, ¿no? Son aquellos factores intrínsecos que, de la organización del trabajo que al interactuar con factores endógenos, por ejemplo, la edad, el patrimonio genético y también los antecedentes psicológicos, la interacción entre esos factores endógenos y exógenos tienen la capacidad potencial de producir cambios tanto psicológicos, también del comportamiento, en casos de agresividad, ansiedad y también insatisfacción, y también trastornos físicos y psicomáticos, como provocar fatiga, cefalea, propensión a trastornos gastrointestinales, hipertensión, entre otros. Entonces, ¿cuál es la relación entre el estrés y el cáncer? ¿No? El estrés va a afectar tanto el sistema inmunológico y en consecuencia su relación con el desarrollo del cáncer. Entonces, hay una red compleja que va a ser entre el sistema nervioso central, el endocrino y también el sistema inmunológico que va a ayudar a este desarrollo, ¿no? Las células del sistema inmune son capaces de producir muchos de los mediadores producidos por el tejido nervioso. Por eso, tanto en el estrés como en la depresión y la inflamación, son capaces de activar y modificar este equilibrio de las citocinas y por eso los pacientes deprimidos van a mostrar elevados niveles de citocinas proinflamatorias y esta condición de ánimo también podría influenciar el desarrollo o también el crecimiento de las enfermedades neoplásicas. Acá tenemos una clasificación de estos agentes cancerígenos y va a ser según el IARC, que es la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, y también tenemos otra que es la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Entonces, esta clasificación va a categorizar estos agentes y este primer grupo lo va a dividir en cuatro grupos, ¿no? El primer grupo se va a clasificar como que este agente es reconocido como cancerígeno en humanos, ¿no? El DOSA
va a ser clasificado el agente como probablemente cancerígeno para humanos. El 2B va a ser clasificado como posiblemente cancerígeno para humanos, para hombres. Y el 3, el agente va a ser clasificado respecto a su carcinogenicidad, pero por datos inadecuados y también limitados en animales de experimentación. Y el 4 es que este agente no es probablemente cancerígeno, ¿no? Tanto para los hombres porque no hay pruebas suficientes que sugieran esto, ¿no? Y también acá tenemos otra clasificación más sintetizada, que es el A1, es cancerígeno confirmado en los humanos, el A2 sospechoso de carcinogenicidad en humanos, el 3 es también sospecha, pero en animales, y el A4 es no clasificado como carcinógenos en humanos, y el A5 no sospechoso de ser carcinógenos en humanos. Entonces, esta sería la clasificación. Los tipos de cáncer asociados al trabajo, eh, vamos a tener en primer lugar el cáncer de pulmón, que va a ser uno de los más frecuentes y los más letales. Y una parte de estos casos se van a relacionar con la exposición al ambiente laboral, ¿no? A las sustancias cancerígenas como el asbesto, que va a ser una fibra mineral usada en la construcción y el aislamiento. Y al inhalarse, esta se va a depositar en los pulmones y causa una inflamación crónica, fibrosis y eventualmente cáncer de pulmón o mesotelioma. Es un tumor maligno de pleura. La otra sustancia es el sílice cristalina, que va a estar presente en la minería, en la construcción y en la fabricación de cerámica. Su inhalación va a producir silicosis y esto aumenta el riesgo de cáncer pulmonar por el daño continuo al tejido pulmonar. Luego de eso tenemos el arsénico, que es usado en las minerías, fundiciones y pesticidas, y su exposición crónica al arsénico inorgánico puede producir mutaciones celulares en los pulmones y provocar los tumores malignos. Otro cáncer que se relaciona también es el cáncer de piel por radiación UV, que se produce por la exposición crónica a la radiación ultravioleta del sol, ¿no? Especialmente en trabajadores como los agricultores, los obreros, pescadores y personales de construcción que trabajan al aire libre. Entonces vamos a tener los tipos de cáncer de piel que son asociados, que es el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente y de crecimiento lento, el carcinoma espinocelular, que es el más agresivo y puede medir tejidos profundos, y el melanoma, que es menos común, pero también es muy agresivo y potencialmente mortal. Su mecanismo de daño es mediante la irradiación, que causa mutaciones del ADN, de las células de la piel, y con el tiempo estas mutaciones van a llevar a un crecimiento desordenado de las células malignas. El factor de riesgo ocupacional va a ser pues la exposición diaria y prolongada al sol, la falta de protección como la ropa, sombreros, protectores solares y trabajar en altitudes elevadas o superficies reflectantes como la nieve, el agua y el aire. Otro cáncer es el cáncer de vejiga por exposición a colorantes industriales, que bueno, el cáncer de vejiga es una enfermedad maligna que puede estar relacionada a la exposición laboral prolongada a sustancias químicas, especialmente a aminas aromáticas que se utilizan en la industria de los colorantes, el caucho, el cuero, el plástico y los textiles. El agente cancerígeno principal van a ser las benzidina, la beta-naftilamina y el 4-aminobifenilo. Estas sustancias fueron muy utilizadas anteriormente en colorantes industriales y pues ahora ya son restringidos por su alta potencial a ser cancerígenos. En las ocupaciones de riesgo tenemos que son los trabajadores de fábricas de tintas o pigmentos, empleados de la industria textil o de la impresión, trabajadores de cuero y caucho, exposición directa en limpieza industrial o en el transporte de sustancias, y su mecanismo de daño es mediante que las aminas aromáticas son metabolizadas en el hígado y eliminadas por la orina. Eso entrando en contacto directo con el uroterio vesical, el revestimiento, que es el revestimiento interno de la vejiga,
Y esta exposición repetida va a producir mutaciones celulares que van a poder evolucionar a un cáncer. Doctor, buenas noches. Bueno, siguiendo con las normativas y prevención. Siguiente. Tenemos la legislación sobre el cáncer ocupacional. Tenemos que existen convenios específicos contra la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 139 que se estableció en el año 1974, pero se ha ratificado en el Perú el 16 de noviembre del año 76 y en el año 93 se emitió en la parte nacional como la Ley de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, esas son todas las leyes y de acuerdo al decreto supremo. Siguiente. Ya tenemos los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en prevención de cáncer ocupacional, que nos menciona 3 pasos: básico, expandido y deseado. En la parte del básico tenemos que se debe desarrollar reglamentaciones y reforzar la vigilancia y control de los carcinógenos. Y también se debe evitar la introducción de carcinógenos conocidos en el lugar de trabajo. En la parte de expandido tenemos que se debe monitorear y reducir la exposición ocupacional a cancerígenos y también se debe organizar sistemas de vigilancia de salud de los trabajadores expuestos. En el deseado, lo que se quiere es desarrollar programas integrales de salud de los trabajadores basados en prevención primaria para mejorar las condiciones de trabajo y también de estilo de vida, sustituyendo a los agentes carcinogénicos por sustancias menos peligrosas. Eh, un comentario que decía es sensibilizar a todos los sectores sociales sobre las causas y consecuencias del cáncer ocupacional y se debe promover hábitos habituales de alimentación, actividad física y el control del tabaco. Se debe eliminar o reducir o controlar la exposición a carcinógenos ocupacionales. Siguiente. Ya tenemos la responsabilidad política que está en la ley 2029-78-3, que es fiscalizar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión. Se debe actualizar las normativas en prevención, examinar la posibilidad de preparar nuevas disposiciones legales o actualizar en bien de la protección de los trabajadores contra la exposición de agentes cancerígenos. Dentro de la responsabilidad del empleador se debe formular y aplicar normas de seguridad en el trabajo que se ajusten como mínimo a los requisitos en que se brindan, la elaboración de programas específicos en relación al riesgo de exposición a agentes considerados cancerígenos. Se debe aplicar medidas de control cuando los trabajadores se exponen a agentes considerados cancerígenos y se debe implementar registros en cada área. Dentro de la parte identificador, deben haber agentes, sustancias y mezclas cancerígenos en los diversos ambientes hospitalarios que se deben evaluar el grado y la duración de exposición del personal, determinando las medidas correctivas del caso, y debe haber un análisis de matriz de riesgos. En la parte de sustitución, las sustancias deben ser sustituidas siempre que resulte factible por sustancias que, ofreciendo las mismas ventajas técnicas, sean inocuas o menos nocivas para el trabajo, para el personal de trabajo. Siguiente. Tenemos las medidas de protección dentro del marco legal internacional que se refiere a las instalaciones de acondicionamiento de aire en los hospitales que deben de considerar tanto por exigencias técnicas como higiénicas. La situación de las rejas de toma y expulsión de aire son importantes para la calidad del aire interior y también para poder evitar riesgos de contaminación. Dentro del monitoreo ambiental tenemos que se debe realizar mediciones y concentraciones periódicas de las sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Esto también incluye la higiene personal y el EPP para cada persona. El uso de la hoja de seguridad y de los productos químicos. Se debe solicitar información sobre el uso de productos químicos, como la hoja de seguridad de cada agente químico, para ver las instrucciones sobre la utilización del producto y mantener en el lugar donde
se manipula el agente. Siguiente. Ya, principalmente tenemos las medidas de prevención, que es verificar el tipo de sustancia que se utiliza, verificar la simbología para ver los grados de toxicidad, utilización y manipulación, medidas de protección, almacenamiento y ventilación. Por ejemplo, tenemos cancerígenos de primera categoría, que son sustancias que son carcinogénicas para el hombre. Se dispone de elementos suficientes para establecer la existencia de una relación de causa-efecto sobre la exposición del hombre a tales sustancias y para la aparición del cáncer. Los cancerígenos de segunda categoría, que son sustancias que pueden considerarse como carcinogénicas para el hombre, se dispone de suficientes elementos para suponer que la exposición del hombre a tales sustancias puede producir cáncer. Esta dicha presunción se fundamenta en estudios apropiados en largo plazo en animales. Siguiente. Ya, el uso de medidas de protección personal, principalmente los trabajadores deberían conocer las precauciones universales para reducir el riesgo de contacto con la sangre y otros líquidos corporales. Deben recibir información sobre el uso de equipos de protección personal. También se debe conocer las precauciones universales para reducir el riesgo de contacto con la sangre y otros líquidos corporales. Limitar el número de trabajadores expuestos. Se deberían hacer rotaciones. Se debe establecer medidas de protección personal cuando no sea posible evitar la exposición proporcionando equipos de protección personal de acuerdo al riesgo de exposición. Y todo trabajador que está expuesto a riesgo biológico debe recibir información sobre las medidas de prevención como enfermedades ocupacionales y cuando ocurre un accidente laboral con algún punzocortante. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de lo interesante de todo este tema y cómo es que se aplica en la realidad. Vamos a ver el primer casito de estudio de esta noche. En este estudio, habla sobre la relación que tiene que haber, la que hay con el benceno con la exposición a los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? El benceno es un solvente que se utiliza muchísimo en la industria, desde lo que viene a ser la fabricación de plásticos hasta pinturas. Entonces, cuando se inhala, lo que va a hacer es atravesar la barrera alveolocapilar y esto se va a metabolizar en el hígado. Esto genera radicales libres que afectan el ADN celular y bueno, de eso nos habla este estudio, que agrupa más de 14 investigaciones internacionales y demuestra que incluso en las personas no fumadoras, personas tales como tú y como yo tal vez, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta con la exposición simplemente al benceno. Es decir, no basta con decir que un paciente no fuma, pensemos en un trabajador de una refinería, por ejemplo, que desarrolla un adenocarcinoma pulmonar. Entonces, si no preguntamos por su ocupación, podríamos asumir erróneamente que fue un caso esporádico, pero este tipo de evidencia refuerza la idea de que la historia ocupacional debe ser parte integral de nuestra práctica clínica. Este estudio que se realizó en Europa y Canadá se demuestra con solidez esa asociación entre el benceno y el cáncer de pulmón. Incluso ajusta el tema también del tabaquismo. Entonces, la consistencia entre los distintos subgrupos, incluyendo no fumadores, nos habla de una relación causal. Y este hallazgo subraya esta importancia de reforzar los controles ambientales y las evaluaciones médicas periódicas en los trabajadores de las industrias químicas, las refinerías, las fábricas de pinturas, los solventes. Entonces, es también un llamado a nosotros o a algunos de nosotros que vamos a ser oncólogos a considerar el antecedente laboral como parte esencial de la historia clínica. Continuamos. Vamos a ver ahora, así es, vamos a ver ahora la relación del riesgo ocupacional y el cáncer de mama. ¿De qué nos habla este estudio? En este estudio de casos, dice aquí, controles en Beijing, se identificó que el trabajo nocturno y las posturas laborales, especialmente, por ejemplo, estar de pie, como vemos en la imagen, o caminando la mayor parte del tiempo, aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama en mujeres. El cuerpo humano está diseñado para seguir
ritmos circadianos. Entonces, solemos hablar en clase de la luz durante el día y el descanso durante la noche. Cuando este ciclo se altera, como ocurre con el trabajo nocturno, se afecta la producción de melatonina, una hormona con propiedades que son oncoprotectoras. Entonces, en este estudio de Beijing se demostró que mujeres que trabajan de noche o que pasan muchas horas de pie, paradas, tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama. Y esto se suma a factores como la obesidad y la menopausia. Ahora, imaginemos a una enfermera, por ejemplo, ¿no? Que lleva años en turnos nocturnos, día tras día, mes tras mes, y que comienza con una mastalgia, un dolor allí en las mamas y un pequeño nódulo. Ahora, si no tenemos en cuenta sus condiciones laborales, podemos perder de vista una parte clave de su riesgo oncológico. Y también aquí el mensaje es claro, la prevención del cáncer también se construye desde el diseño de todo lo que viene a ser las políticas laborales saludables. Algo que es muy difícil de controlar porque la necesidad es muy mayor en nuestro país. Hace un tiempo atrás tuvimos una charla a unas personas y les hablábamos sobre la importancia del descanso y todo ello, pero era muy difícil poder entrar y poder convencer a estas personas porque su único sustento era trabajar de noche, pero siempre está esa relación médico-paciente en la cual nosotros podríamos intervenir también de esta forma. Entonces, este estudio, el cáncer de mama, sigue siendo el más frecuente en mujeres y en ese estudio de Beijing se agrega este ángulo ocupacional importante, el trabajo nocturno, las posturas prolongadas que aumentan este riesgo de manera significativa. Y esto probablemente se relacione con la alteración de los ritmos circadianos y todo lo que tiene que ver con el impacto hormonal asociado. También se han encontrado asociaciones con el IMC elevado y la menopausia, lo que también refuerza todos estos factores, este conjunto de factores del cáncer de mama como clínicos. Nosotros debemos fomentar estas políticas laborales sensibles al riesgo oncológico femenino. ¿Por qué no también masculino? Continuamos. Y vamos a ver ahora otro estudio de caso. Aquí está. Es un estudio de caso que habla sobre el cáncer de mama en hombres y también y el esfuerzo físico. ¿Qué nos dice? En este estudio se evaluó la relación entre exposiciones ocupacionales y cáncer de mama masculino en países nórdicos y se encontró que la carga física en el trabajo pues tiene un efecto protector. Hay una reducción del 20 al 25%, mientras que las exposiciones a solventes y metales no mostraron asociaciones consistentes. Entonces, si bien el cáncer de mama masculino es raro, la asociación con exposiciones ocupacionales aún se está entendiendo. Entonces, este estudio lo que encontró es que la carga física intensa podría tener un efecto protector, lo cual es interesante, es una perspectiva fisiológica. Sin embargo, no se han encontrado asociaciones claras con otros agentes. Entonces, este tipo de investigación debe continuar, ya que hay un subdiagnóstico en hombres y la falta de conciencia dificulta también una prevención adecuada. Continuamos ahora. Vamos a ver también otra relación de otro cáncer ocupacional, otra medida que también deberíamos tener. Y vamos a ver en el siguiente slide, por favor. ¿Cuál es la relación? Ahora sí, lo tenemos. Y dice, este estudio nos habla sobre la relación del asbesto y el cáncer gastrointestinal. Entonces, aquí ya menciona que expande el espectro de enfermedades ocupacionales asociadas al asbesto más allá del mesotelioma y el cáncer de pulmón hacia tumores del tracto digestivo, lo cual también tiene implicancias clínicas y legales. Tradicionalmente, cuando hablamos de asbesto, nosotros pensamos de forma automática en algo que tenga que ver con pulmón. Puede ser un mesotelioma pleural, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero este metaanálisis de aquí nos obliga a mirar un poquito más allá. Entonces, el asbesto también se vincula con algunos tumores del tracto digestivo, como puede ser esófago, estómago, colon, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas fibras, cuando se inhalan o incluso cuando se degluten indirectamente, no porque lo querramos así, pueden migrar a través de todo el sistema linfático y invaden, persisten, se quedan allí en nuestras mucosas intestinales. ¿Y esto qué genera? Obviamente, inflamación crónica, daño celular, poco a poco va progresando. Entonces, sabemos que donde hay una inflamación persistente y terreno fértil para muchas mutaciones, cáncer. Por ejemplo, un trabajador de astilleros que está expuesto durante 20 años podría presentar un adenocarcinoma gástrico, que muchas veces se diagnostica ya cuando está avanzado.
sin que nadie relacione su origen con lo que tiene que ver su entorno laboral. Entonces, esta evidencia nos obliga a replantear todos los protocolos de tamizaje y reconocimiento también de enfermedades ocupacionales que tengan que ver con el sistema digestivo. Y bueno, aquí en realidad en este metaanálisis se valoraron más de 300 estudios y se encontró ese riesgo significativo, ¿no? Elevado de cáncer de esófago, de estómago y colorectal en trabajadores expuestos al asbesto. Continuamos y vamos a ver uno de los últimos que sería nuestro cáncer testicular eh, y asociado al trabajo. Ahora, el cáncer testicular es un tumor sólido que es más frecuente en jóvenes, hombres claramente, aunque no hay un agente ocupacional claramente pues definido. Se sugiere esa relación que puede tener aquí en este estudio con pesticidas, solventes y también a exposición a temperaturas altas, ¿no? Temperaturas elevadas. Por ejemplo, los choferes de camión, algo que vemos muy común aquí en nuestra zona, por Huaycán, qué sé yo, por Chaclacayo, Chosica, pasan día a día. Entonces, un chofer de camión que pasa de largas horas sentado podría tener esa temperatura escrotal elevada de forma crónica, lo cual altera la espermatogénesis y, en teoría, aumentaría el riesgo de transformación celular y este cáncer testicular es un cáncer muy curable si se detecta pues temprano, ¿no? Si yo como varón sé a qué estoy expuesto, podría detectarlo aún temprano, pero muchos varones no consultan por el tema de la vergüenza o simplemente desconocen, ¿no? Que su trabajo se podría asociar a un cáncer testicular. Entonces, en este caso, la educación en estos pacientes, más que todo jóvenes y obviamente en varones en general, de la salud sexual como en la salud ocupacional, ¿no? Y en esta revisión bibliográfica sobre el cáncer testicular se muestra que, aunque no se tiene una asociación muy fuerte con un agente muy específico que podríamos decir, ok, este es el causante, hay estudios que sugieren posibles relaciones con esta exposición a solventes, pesticidas y colon prolongado, como en choferes de transporte pesado. A pesar de la escasa evidencia que es contundente como médicos, nosotros debemos mantener esa alta sospecha clínica, especialmente en pacientes jóvenes que tienen antecedentes laborales de riesgo, ¿no? Y siempre está de por medio de la autoexploración y la educación en la salud ocupacional como herramientas que estén asociadas a lo que nosotros vamos a recetar y como la forma de prevención también. Continuamos. Y bueno, las conclusiones. Bueno, para finalizar las conclusiones, entonces, la prevención del cáncer ocupacional es una necesidad urgente y alcanzable mediante la identificación y la evaluación y el control de los agentes cancerígenos en el ambiente laboral, especialmente en sectores de alto riesgo, ¿no? Como la agricultura, minería, la salud. Eso requiere, obviamente, una acción coordinada entre empleadores, trabajadores, autoridades sanitarias para implementar políticas preventivas, vigilancia médica y sustitución de sustancias peligrosas y fortalecimiento de una cultura de protección de la salud en el trabajo. El cáncer ocupacional es en gran medida prevenible y hasta un 40% de los casos de cáncer podrían evitarse si se controlan los agentes cancerígenos conocidos en los lugares de trabajo, lo que convierte la prevención en una cuestión no solo de salud pública, sino también de justicia social, especialmente en países con regulación laboral débiles como el Perú. A continuación tenemos las bibliografías de donde sacamos la información y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Hola, hola. Doctor, Sí, sí, acá estoy. ¿eh? Así como en algún momento decíamos respecto a los factores que facilitan la aparición del cáncer, ¿no? Del tabaco puedes escapar de alguna manera, pero de la nutrición no. De la exposición al sol puedes cuidarte también de alguna forma, pero del trabajo no. El trabajo como la nutrición son, digamos, son debes que no puedes evitar. Entonces, una de las intenciones del curso, además de despertar eventuales vocaciones oncológicas, era el que así no lo consiga, el
el hecho de reconocer que disminuir la incidencia de las enfermedades malignas está en nuestras manos en el 90% de los casos a partir de parámetros de alimentación, ejercicio, como también lo acaban de mencionar, eh, y los cuidados laborales. Nadie dice que caray, alguien tenga que dejar de trabajar, ¿no? Pero sí encontrar las estrategias como se están evaluando efectivamente en gente que tiene que hacer turnos nocturnos para tratar de simular el ritmo circadiano, por lo menos de la producción de melatonina, entre otras hormonas relacionadas al control inmune. Eh, Así que si los médicos no hablamos de eso a nivel de la sociedad, ¿quién lo va a hacer? Una de las cosas que motiva mucho la presencia del curso de oncología en pregrado era justamente esto, ¿no? Motivar mover las conciencias de nosotros, el personal de salud, porque ahí nos asiste una responsabilidad moral para prevenir en el mundo en el que nos ha tocado vivir la aparición de más enfermedades malignas que pueden ser evitables solamente con la adecuación, implementación de estilos de vida más saludables que los que estamos invitados a llevar por esta época particular que vive la sociedad, ¿no? Así que sí, quería rescatar eso y agradecer al grupo de cáncer ocupacional por la revisión y si tienen alguna pregunta, atento a cualquier comentario. Si no, adelante con lo que sigue. Ok, Doc, me parece ya hay un grupo que va a comenzar a exponer. Un momento. Adelante, entonces. Ok. Muy bien, doctor, compañeros, buenas noches. Vamos a comenzar con las exposiciones, que en nuestro caso decidimos investigar sobre la relación entre el consumo de soya y el desarrollo de cáncer de mama. Siguiente, por favor. Eh, en este estudio que hemos escogido, muestra una asociación entre el consumo de soya con la disminución de cáncer o riesgo de cáncer de mama, porque se demostró que en países asiáticos eh, la prevalencia de cáncer de mama era mucho menor. Sin embargo, todavía no estaba demostrado una asociación si la soya tenía mucho que ver o no tenía mucho que ver. Sin embargo, también esto lo tomamos o nos lleva mucho la atención, porque como ya dijeron nuestros compañeros anteriores, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes y sobre todo uno de los más mortales. Siguiente, por favor. Entonces, como dijimos, esto se evaluó más en países asiáticos, porque en estos países el consumo de soya era mucho más elevado y entonces encontraron una menor incidencia de cáncer de mama. Eh, Sin embargo, en algunos estudios de 2020, 2022, era como una contradicción. No se sabía si es que de verdad la soya prevenía el cáncer o a veces decían que no tenía asociación o también decían que puede incrementar el cáncer de mama. Pero en el 2022 se hizo un estudio de metaanálisis, claro, también de manera observacional, de los estudios son observacionales, se encontró de que sí, había una asociación entre la soya y el cáncer de mama. Se encontró de que las personas que consumían o las mujeres que consumían la soya desde una temprana edad tenían menor incidencia de cáncer de mama futuro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es esto? La soya tiene isoflavonas y esto es tiene isoflavonas como la ginesteína y la datseína y estos son fitoestrógenos. Su similitud estructural con el estradiol les permite unirse a receptores de estrógenos y va a ser según el ambiente hormonal.
pueden actuar como agonistas o antagonistas. O sea, ¿por qué decían esto? Decían que depende de del factor hormonal de la mujer, es como van a actuar las isoflavonas. Eh, y esto, un punto de corte, lo obtenían a la menopausia. Tomaban como las mujeres premenopáusicas y las posmenopáusicas. Sabemos que ambas tienen diferentes niveles hormonales. Y las mujeres premenopáusicas que consumían soya desde muy temprana edad tenían menor incidencia. Sin embargo, también vieron que las mujeres posmenopáusicas que consumían soya en esa edad, o sea, después de la menopausia, empezaban a consumir, no había tanta asociación, por lo cual recomendaban consumir soya desde muy temprana edad para que así después de la menopausia o de más factores o a más edad se pueda tener una menor incidencia. Como les decía, para el 2020 se encontraba como una contradicción, pero en el 2022 se demostró, ¿no?, que 0,35% de las mujeres que consumían al menos más de 15 miligramos de isoflavonas o de soya al día desarrolla, desarrollan cáncer, o sea, solamente 0,35. Sin embargo, las que tenían muy bajo consumo de las isoflavonas presentaban un 1,37. Siguiente, por favor. Ok, como les decía, esto habla de las mujeres premenopáusicas y las posmenopáusicas. En mujeres premenopáusicas, como ya les dije, las isoflavonas compiten con los estrógenos naturales y producen un efecto global antiestrogénico. Esto podría explicar la protección observada en estudios observacionales y en los datos de metaanálisis. Un estudio en China con más de 300.000 participantes no encontró diferencias de riesgo general, pero sí menor incidencia en mujeres con bajo IMC y alto consumo de soya. Este estudio es bastante, por así decirlo, llamativo. ¿Por qué? Porque la soya es, como ya les dije, también tiene un componente de isoflavonas. Y estas isoflavonas causaban controversia sobre si es que sí o no, o si es que no tiene asociación, pero puede tener una asociación si es que se consume en una etapa premenopáusica. Siguiente. Esto no quiere decir que los vamos a utilizar suplementos de soya o que vamos a llegar a un punto donde los suplementos van a ser de la misma eficacia que la soya normal. Es importante distinguir entre la soya como alimento o como un suplemento concentrado. Hay un artículo de Morales y Garzón que advierte que los suplementos podrían ser perjudiciales en mujeres posmenopáusicas. Eh, en el metaanálisis que les comenté, incluyó también estudios poblacionales con consumos dietéticos y no suplementos, y los resultados no pueden extrapolarse a isoflavonas o aisladas en cápsulas. Entonces, podríamos decir que no es lo mismo consumir los suplementos de soya como la soya en general, o se podría recomendar que lo mejor sería el consumo de soya como tal y también desde una edad temprana. Lo que más repiten los estudios que revisamos es que se recomienda que la soya se dé como alimento o que esté en la dieta alimenticia desde una edad temprana para que así pueda disminuir la incidencia de cáncer. Siguiente, por favor. En aquí sigue repitiendo sobre las mujeres posmenopáusicas y el consumo de soya, donde en esta revisión se encontró que no había mucha asociación, pero sí había una asociación con la pérdida de peso en general. Sin embargo, como todo estudio tuvo limitaciones, como es la muestra y también una escasa rigurosidad dietética. Siguiente, por favor.
Ok. Los suplementos de soya y técnicas de imagen. En realidad, según este estudio, no se encontró una asociación entre si es que se podía ver en las mamografías o en las técnicas de imagen o como imagen la asociación entre la soya, el consumo de soya y la baja incidencia de cáncer. Esto también puede ser por el volumen de tejido fibroglandular, que se observaba, ¿no? Ligeros descensos en el volumen por resonancia magnética, pero no suficientes para confirmar cambios detectables por imagen. Sí, siguiente, por favor. Bueno, esto ya les comenté sobre la clasificación del cáncer y los efectos diferenciados. Los receptores estrógenos, la progesterona, en realidad más lo asocia en la parte hormonal, de que si son pos o premenopáusicas y si es que estos tienen una relación en cuanto a la parte hormonal. Si es que en la parte premenopáusica se da mayor consumo de soya y si es que en la posmenopáusica se da también un consumo de soya. Siguiente, por favor. En aquí nos menciona más estudios que, como dijimos, son estudios asiáticos en los que se demostraron, ¿no? Una disminución global del riesgo de cáncer de mama y donde existía una mayor evidencia de protección en mujeres premenopáusicas. También había una protección según receptores, donde el consumo de soya puede proteger frente a cánceres positivos. Eh, Algunos estudios sugerían que el efecto protector era mayor en mujeres asiáticas, pero en el metaanálisis en 2022 incluyó también mujeres de diversas etnias, ya sea de Asia Occidental y demás, donde también se encontró una asociación. Siguiente, por favor. Podemos decir que el consumo regular de soya podría ser un factor protector frente al cáncer de mama, tanto en mujeres pre como posmenopáusicas, siempre que se mantenga dentro de un rango dietético. Esto se vio estudiando recientemente y además podemos recomendar de que se hagan mucho más estudios, ya que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes, por no decir más mortal también, en caso de las mujeres, por lo cual sería una muy buena opción encontrar un alimento que que pueda ser protector y también que pueda disminuir la incidencia de cáncer de mama. Esto tampoco implica o tampoco sugiere que las mujeres o que las personas tengan que tomar suplementos indiscriminadamente, ¿no? Pero sí nos invita a considerar que la dieta debe estar o debemos consumir un poco más de soya para que sea un aliado en prevención. Y más allá de la soya, este tipo de evidencia resalta la importancia de estudiar patrones dietéticos desde un enfoque preventivo en oncología. Eso sería todo entonces. Y también podríamos comentar, hacer estudios similares en nuestra población, ¿no? Que tenemos una producción importante de isoflavonas, soya y similares, y ver si es que eso se podría replicar en nuestra gente. Sería importante para efectos de llevar a la práctica lo que estamos encontrando en la literatura. Adelante el siguiente grupo, por favor.